En este video se hablará de las diferentes fases, procesos y estrategias para llegar a un aprendizaje, explicando cuáles son los procesos mentales que sigue la información una vez que ha sido recibida por el sujeto. Fase 1. Fase de recepción. Esta fase busca centrar la mente sobre el tema, es decir, esta trata de captar la atención y preparar al sujeto de forma que se interese por este. Con esto se logra la entrada de información en el proceso global de aprendizaje. Podemos entender que esta fase es como un preparativo antes de la acción. En la educación, el docente tiende a jugar un papel importante, pues este es responsable de captar el interés del alumno, y el alumno debe captar esa información y centrar su aprendizaje. El docente debe tener una buena calidad en su información, debe captar la atención del alumno y generar curiosidad o deseo de saber más. Es ahí donde el alumno está interesado en conocer el tema, su mente está dispuesto a captar el aprendizaje y la información llega por completo. Esta fase se destaca dos procesos cognitivos, los cuales son procesos de sensibilización y procesos atencionales. Estos son fundamentales en la recepción de la información. Ambos crean una sensibilización o una actitud receptiva, lo cual es favorable para un buen desarrollo del aprendizaje. Tenemos las estrategias motivacionales, donde el estudiante puede utilizar de forma excluyente o simultánea diferentes tipos de motivación. Estas pueden ser intrínsecas, nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas, cuando el alumno pretende aprender íntimamente relacionado con la materia misma. Por ejemplo, tiene que aprender matemáticas y le gusta, ama el tema relacionado con números y cuentas. Algunas técnicas que se utilizan son la curiosidad, el desafío y la búsqueda de apoyo. Es decir, este tipo de motivaciones, el alumno mismo le da curiosidad por investigar el tema, ama el tema y entonces él quiere aprender por su propia cuenta. Tenemos a las estrategias motivacionales extrínsecas, aquellas que el alumno utiliza cuando lo que pretende aprender no despierta interés alguno, pero puede ser utilizado para conseguir otras metas que dependen de este aprendizaje. Por ejemplo, no le interesa la asignatura de matemáticas. Sin embargo, sabe que si obtiene buenas notas, realiza los ejercicios, le presta atención al maestro y saca una buena calificación en la evaluación, podrá tener una recompensa de su interés. Esta negociación la hace directamente con los padres. Estrategias actitudinales. Se refiere a la actitud que el estudiante realiza de forma positiva y realista hacia la materia que uno se dispone a aprender. Es perfectamente aconsejable que supere aquellas dificultades que se le aparecerán a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas técnicas en las que puede ser entrenado el alumno son la orientación del problema. Esta se refiere a la posición positiva que adopta el estudiante al enfrentarse al estudio, fomentando la confianza en sí mismo y en la posibilidad de querer y poder resolver problemas que aparecerán al principio
o a lo largo del proceso. Para ello, se propone esforzarse y consultar algunas fuentes que pueden ser los propios compañeros, los profesores, los libros de consulta, el internet, entre otras. La actitud motivacional se refiere a la clara intención de existencia y sí ocupándose por su resolución, activando todas las acciones pertinentes, para ello previamente programadas y calendariadas. Ambas técnicas pretenden desarrollar una actitud positiva para dirigir, analizar y superar los problemas que surjan en el proceso y la de iniciar una actitud de confianza en sí mismo para afrontarlo, alejando todos aquellos pensamientos negativos e incluso desmotivador. Se deben de enfrentar estos problemas que se aparecen durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias de atención. La atención es uno de los factores del aprendizaje más relevantes y la primera variable de la cadena del aprendizaje, sin la cual el resto de la secuencia no va a poder darse con suficientes garantías. Aunque existen muchas estrategias para estimular el cerebro y captar la atención de los alumnos, cualquier cambio en la monotonía del aula puede ser bien recibido. Existirían varios tipos de atención según los distintos momentos. La atención global o comprensiva, donde la atención funciona como un foco que se puede ensanchar o contraer según la voluntad del sujeto. Se dirige a la totalidad de los estímulos, abarcando de manera global todo el cuadro informativo que se le ofrece. La atención selectiva, que hace referencia a la capacidad del sujeto para centrarse en una parte de la información o mensaje, ignorando al resto. La atención sostenida, donde la atención se mantiene a lo largo de una secuencia entera mientras ésta se desarrolla progresivamente. El estudiante debe de ser capaz de mantener un impulso atencional sostenido, de forma que las demandas de la tarea puedan ser cumplidas eficazmente. Por ello, es de vital importancia el autocontrol emocional como estrategia para mantener la concentración en las tareas. Cada una de estas estrategias pueden ser desarrolladas por múltiples técnicas, según los autores Martin Dewey y entre otros. Por ejemplo, la atención global puede ser la exploración de la estructura de los datos. En la atención selectiva, la evaluación, el entrenamiento, la fragmentación y combinación. Y en la atención sostenida, la evaluación y el entrenamiento. Existe la fase de recepción de información, donde las técnicas llamadas ergonómicas están relacionadas con el condicionamiento espacial y temporal del estudio. La primera se refiere a todo lo que está relacionado y todo lo que se toma en cuenta, las condiciones de luminosidad, temperatura, la ventilación, los muebles adecuados, el acceso fácil y presente de útiles frecuentes en actividad de estudio y trabajo relacionado con el mismo, el uso de carpetas y archivadores adecuados que permitan un fácil acceso a la información. La número 2, la dimensión temporal,
se entiende todo aquello que está relacionado con un buen horario y calendario de la actividad de estudio, sobre la base del autoconocimiento que cada uno debe de tener en sus condiciones más adecuadas de trabajo. Se debe considerar una distribución adecuada de la actividad intelectual, teniendo en cuenta las curvas de fatiga de tal actividad desencadenada, y para ello se deben establecer los descansos oportunos y cada vez más amplios conforme a la realidad de esta actividad. Fase 2. Fase de transformación. Esta fase es de suma importancia en el aprendizaje del sujeto, pues en esta se recoge la información obtenida y se crea el aprendizaje. Es importante el considerar bien esta fase, ya que aquí es donde puede o no existir un buen aprendizaje. Se debe entender que la captura de información no es una memorización, sino una interpretación de la misma. Se busca crear en el alumno un desarrollo de la información recibida para que éste logre captar y aprender el tema, que éste interprete lo aprendido y desde su entendimiento desarrolle. Por esto, el proceso informativo es de suma importancia y la más descuidada en lo educativo. Esta fase de transformación implica dos procesos: comprensión y retención, quienes son los que crearán una enseñanza desarrollada. Para el proceso de comprensión hay que tener clara la diferencia entre entender y comprender. Por ejemplo, entender puede ser definido como un proceso mediante el cual vamos descodificando la información que obtenemos mediante el lenguaje codificado, es decir, la manera en la cual podemos asimilar y entender la información, lo cual nos lleva de la mano a la necesidad de comprenderla también, ya que mediante el proceso de hacer inteligible la información que debemos entender, también se hace énfasis en la parte de poder comprenderla, gracias al proceso de asimilación, integración o síntesis. Entonces, podemos decir que el comprender no es más que comprimir la información necesaria y significativa que ya ha pasado por un proceso de entendimiento para poder seleccionar la información necesaria que habrá que comprender. Los procesos de comprensión suponen una transformación de la información. Según Beltrán, el proceso de adquisición de los conocimientos comienza con la selección o codificación selectiva, mediante la cual se incorpora a la información de interés para el sujeto. Una explicación puede durar un tiempo determinado, donde se producen declaraciones, aclaraciones, ejemplos, analogías, comparaciones y otros artilugios que nos ayudan a tener una mejor intelección del mensaje. Después de que la explicación se haya dado, el receptor ahora debe hacer la comprensión de la misma, y esta comienza por un proceso de selección o reducción de la información y sus elementos más esenciales. Algunas técnicas de selección pueden ser la exploración, notas, marginales, subrayado, esquemas y toma de apuntes, etc. Después de que el material ha sido seleccionado, el sujeto debe pasar a una segunda estrategia del proceso de comprensión, la cual es la organización. Organizar la información significa darle una jerarquización conceptual en función de los referenciales que se establezcan y sean pertinentes para dicha organización. Los conceptos, hechos y procedimientos han de ser relacionados entre sí para así poder darle una estructura en que cada uno de los materiales seleccionados ocupe un lugar adecuado dentro del mapa intelectual
del aprendiz. Este proceso de organización se debe hacer en una doble operación. Por un lado está relacionar los nuevos materiales recibidos entre sí, y por otro está relacionarlos y conectarlos con los datos ya existentes en el sujeto. Esta labor requiere de algo de tiempo y una participación activa por parte del aprendiz, pero esta es la única forma de asegurar una calidad en la sabiduría del aprendiz. Algunas de las técnicas de organización pueden ser los recimajes, ruedas lógicas, resúmenes, redes semánticas, árboles organizados, mapas semánticos, mapas heurísticos, etc. Una vez que la información es comprendida, es necesario que exista un proceso de retención y almacenamiento en la memoria para que esta información pueda ser utilizada posteriormente. Evidentemente, no todo el material adquirido y seleccionado puede estar de forma constante en nuestra mesa de trabajo o estudio. Esta información debe ser guardada de forma conveniente, debe ser archivada, y como todo material archivado se necesita de otro proceso para que tenga una mayor eficiencia. Este proceso es la catalogación. Esto se refiere a que debemos de hacer nuestra la información dentro de nuestra propia mente, junto con los conocimientos que ya poseemos, unirlas, solidificarlas. Una vez hecho esto, podremos archivarla con éxito y debemos guardarla correctamente en nuestro archivo personal. Fase 3. Fase de recuperación, transferencia y comunicación. Como última fase de procesamiento estratégico de la información, esta es la que recupera lo aprendido. Es la fase final y es donde el alumno entiende lo aprendido tomando esta información y recuperándola. Citando a Beltrán, el material almacenado en la memoria se revive, se recupera, se vuelve accesible, incluso aun cuando el almacenamiento haya sido reciente. Para el logro de esto, los procesos cognitivos siguen presentes, los cuales son evocación, comunicación y transferencia. Estrategias de elaboración. Pedro Hernández la define como el proceso a través del cual la mente, de modo personal y subjetivo, se aplica de forma activa y constructiva sobre una información determinada. Existen dos autores que proponen diferentes técnicas de elaboración. Pedro Hernández propone tomar notas, ya sea en clase o en alguna conferencia, tener una visión previa, una elaboración de memorización, elaboración de comprensión y consolidación, tener valoración y ampliación. Beltrán propone la integración elaborativa, metáforas y analogías, procedimientos mnemotécnicos, toma de apuntes o notas y organizadores previos. El proceso de elaboración es una segunda gran reducción o selección del proceso comprensivo. Estrategia de repetición. Estas estrategias ayudan a una mejora en el proceso cognitivo de repetición de la información en la memoria. Existen dos formas de repetición. El mantenimiento. Este reciclado directo de la información para mantenerlo activo en la memoria a corto plazo.
Este proceso participa en la repercusión de la información, consistente en acceder a la información almacenada en la memoria a largo plazo, permitiendo su activación. El proceso de evocación tiene una importancia capital en el aprendizaje, ya que este ayuda a que la información almacenada en la memoria tenga una posible utilización consciente. Proceso de generalización y transferencia. En el proceso de transferencia, la información obtenida, como bien conocemos como aprendizaje significativo, es llevado a la práctica en una situación diferente a la original en la que se aprendió. Es transmitir las habilidades que se obtienen a través de la enseñanza. Como bien Salomón y Perkins distinguen dos rutas de transfer. La primera es el aprendizaje de carretera o de bajo nivel. Es la manera de transferir la información automática sin ser reflexivos o llegar a la abstracción. La segunda es el aprendizaje de alto nivel o de autopista. En este aprendizaje es donde el resultado es de llevar la información a un punto reflexivo, a la abstracción. Procesos cognitivos de comunicación. Es el proceso de aprendizaje donde el sujeto demuestra el conocimiento obtenido mediante un examen. Es ahí donde se observa lo aprendido. Propuesta de reflexión. Aprender es el acto intelectual que todo sujeto, de una manera formal o informal o no formal, lo lleva a la práctica. Día a día se aprende algo nuevo. En este caso, el docente que imparte un área de conocimiento debe de conocer las diferentes maneras y técnicas para llevar a cabo un aprendizaje significativo en todos y cada uno de sus alumnos.